Bueno, chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, esta tarde vamos a trabajar un poco algunas variaciones tanto en la lengua portuguesa como en la lengua española. Como esta actividad se trata más de cuestiones metalingüísticas, vamos a procurar hacer un poco como lo hizo en la videoconferencia la profesora de español, me olvidé su nombre, pero más no viene al caso. Trabajar los aspectos metalingüísticos. Generalmente tanto el español como el portugués, por la misma situación que son hermanos, muchas veces nos confunde. Como estaban trabajando los colegas anteriores, también el verbo haber o el verbo tener. En ese sentido, entonces, voy a intentar trabajar conjuntamente con ustedes. Tenemos aquí a la alumna Tamírez, a Eucleia, a Susana y a Adriana. Me gustaría trabajar en base a las dudas que ustedes tienen, aquellas partes que les crea más dificultad. Por ejemplo, ¿cuáles los puntos que más te llama la atención, te preocupa a ti, Tamírez? Os apócopes são complicados. Contracciones hay mucha confusión. Bueno, vamos a comenzar entonces las contracciones. Contracciones, bueno, no hay que confundirlo con las contracciones un poco aquello que acontece cuando uno está embarazada, hay una forma de las contracciones de embarazo que muchas veces. En español hay dos solamente esa situación. ¿Por qué contracciones Tamírez? Porque ellos se encogen. En portugués las contracciones son muchísimas. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis. En portugués podríamos decir, por ejemplo, nesta. Es una contracción. Por ejemplo, podríamos decir pelo, portugués, es una contracción. ¿Por qué contracción? Porque aquí hay una preposición por o. O aquí podría ser la preposición en portugués, en esta. Ellos se encogieron, se contrayeron, es por eso que se llama contracciones. En español también acontece igual, pero solo hay dos en español, es una ventaja esa situación. ¿Cuáles serían esos Tamírez? ¿Alguien podría decirme de la sala cuáles son las dos contracciones en español? Al. Pues sí, podría ser al, uno, el otro ¿cuál sería? Del, sí, muy bien, al y del. ¿Por qué contracciones? Al y del. Aquí estaría la preposición a más el artículo el. Aquí estaría la preposición de más el artículo el. Entonces, estas palabras se encogen. Cuando aquí hay una cosa, un sustantivo masculino singular, cualquier nombre singular, masculino, a ver, un sustantivo. Cuadro. ¿Cómo? Libro. Un cuadro, un libro, muy bien, libro, masculino singular, el libro, muy bien. Otro sustantivo más, masculino singular. Un marcador, muy bien, marcador. Entonces, frente a sustantivos masculinos singulares, ellos se contraen. Yo no puedo decir voy a el libro, porque no puedo decir, por ejemplo, mercado, podemos decir, el mercado, podemos decir aquí mercado, el mercado, el teatro, teatro. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, voy a el teatro, no funciona. Voy a el mercado. No, se encoge, sume la E y se vuelve al, y aquí se vuelve del, entonces se encogieron. Eso acontece solamente frente a un sustantivo masculino singular. Y si fuese femenino aquí, por ejemplo, la plaza, también, es tú que estabas con dudas, plaza. Voy, ¿cómo diría? A la plaza. Exacto, a la plaza. Ahí son separados, ahí no acontece con... ¿Por qué es femenino?
con la contracción. Esto solamente acontece con los sustantivos masculinos singular. Que al tendría sentido que estoy de ida, y si hacemos un análisis contrastivo, portugués sería como si fuera ao mercado, ao, que también si analizamos a más la preposición a más el artículo o de portugués. Y si yo estoy volviendo del mercado, bueno, ya falé, en portugués digo venho do mercado, en español, por eso que se llama contracción, porque ellos se cogen y solamente en español hay dos. Otro punto, ¿cuál sería, profesora, o perdón, que sería tu punto flaco, algún aspecto que podríamos analizar? Uso de muy y mucho. Muy y mucho. Muy bien. Vamos a ver un poco la situación, cómo se aplica. En portugués, da igual, en esta sala tem muitos computadores. Muitos computadores. Os computadores são muito bonitos. Muito. Ahora, en español, muy y mucho. En portugués los dos es muito. Muy en español sería intensidad. Y mucho sería cantidad. Y todavía tiene aquí femenino y tiene plural. Como aquí hay computadores, ¿puedo decir muy computadores o muchos computadores? Muchos computadores. Y si fuese mesas. Muchas mesas. Muy bien. Y las mesas son bonitas, son grandes, vamos a calificar. ¿Puedo decir si son grandes? Muy grande. Exactamente, estamos calificando ahora. Si las mesas están en cuestión de distancia, cerca, lejos, ¿debo decir mucho lejos o muy lejos? Muy lejos. Así de fácil. Entonces, gramaticalmente, o sea, una gramática instrumental, muy se utiliza con adjetivos y adverbios. Muy. Y mucho se utiliza con sustantivos. Y además tiene que coincidir en género y número. Si son mesas, ¿debo decir muchos o muchas? Muchas mesas. Y si son muchachos, chicos. Muchos chicos. Si los chicos son bonitos, muy bonitos, muy guapos. ¿Viste la diferencia de muy y mucho? Es fácil. Sí. Solo que aquí, sin querer entrar un poco a hacer polémica, hay una excepción que se llama el ADPM. Esto les explico para memorizarlo, porque ADPM, la ley del ADPM, mayor, menor, más, menos. Estos son 4 adjetivos y 4 adverbios. A sería antes, D sería después, P sería peor, M sería mejor. Esto es matemáticas, mayor, menor, más, menos. ADPM. Al frente de estos 8, como yo dije, muy se escribe frente de adjetivos y adverbios. De aquí 4 son adjetivos y 4 son adverbios. Debería ser mucho, pero es una excepción. Aquí se escribe mucho, nada más. Entonces, ¿cómo se dice? Mucho antes. ¿Cómo leeríamos, Adriana? Mucho después. Exacto. Mucho peor. Mucho mayor. Mucho más. Estas chicas están mucho más terribles, mucho más. Caemos a veces en la forma de decir muy más. Solamente. Con estas 8 ADPM. Si usted analiza Euclea, podemos reducirlo a 4. Son opuestos entre sí.
Antes, después. Peor, mejor. Mayor, menor, más, menos. Da para decirlo sin leer así de memoria. Hay que tener un poco de metodología porque al frente de estos 8 siempre se escribe mucho. No se dice muy antes, muy después. Algo que en portugués sería muito antes, muito depois, muito peor, muito melhor. Tener cuidado con ese análisis contrastivo de muy y mucho. Está mucho peor, está mucho mejor las clases Tamires. Está mucho mejor. Mucho mejor, muy bien. ¿Cuál es otra duda? ¿Cuál es otra de tus dudas, Adriana? Contracciones. No, eso lo que Tamires siempre había es colocado. apócopes. 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 Meu Dios, esa palabra apócopes. Vamos a intentar analizar lo que es apócopes. Apócope, apocopar, apocopado. Bien, cada palabra que inventa Tamires casi sería apocopar, sería como decir disminuir, como decir encoger. Al contrario de las contracciones. Casi como las contracciones, como decir encoger, pero en este caso no se encoge, sino que Sí. desaparece una letra, sume, desaparece. Apócopes, por ejemplo, uno, un o una. Algún o alguno. Hay varios. Hay uno que todavía esto es más como gran o grande. ¿Qué? Primer, así, muy bien, primero. Si tú percibes esto, aquí primero, aquí dice primero. ¿Por qué esta O desaparece? ¿Cuándo debe desaparecer eso? Buena pregunta. Tanto el primero y tercero. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo no utilizo nada, cuento 1, 2, un numeral 3, 4, yo no dije nada. Pero si yo digo un sustantivo masculino, por ejemplo, libro, comencemos a contar libros. ¿Uno libro o un libro? Un libro. Frente a un sustantivo masculino, pierde esa letra. Un libro, 2 libros, 3 libros. Hombres, a ver, contemos hombres. Un hombre, 2 hombres, todo sustantivo. Y si fuese femenino, una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, no acontece. Uno entonces es solamente cuando se cuenta. Cuando no hay ninguna cosa que tenga complemento. Uno también podría ser relativo, como decir la gente. Eso en función de relativo también funciona. Uno podría ser como decir gente. Uno no sabe qué va a hacer. La gente no sabe qué hacer. Esas son las riquezas de la lengua, a veces. Es conocerlo en la práctica mismo, en la contextualización. Ahora, con el femenino, gracias a Dios aquí el sexo femenino no da problema. Es normal. Ahora, con algún igual va a acontecer. Cuando yo digo algún sustantivo, por ejemplo, algún libro, algún bolígrafo, quiero alguno. Frente a sustantivos pierde una letra. Entonces, por eso que se llama apócope, sume. En la práctica, esta palabra apócope se utiliza de diferentes maneras también. Puedo decir, por ejemplo, Marcia se apocopó, sería del verbo apocopar, como decir en portugués, amarelar, desistir. En una discusión, Tamires apocopó a Adriana. Ese apocopar quiere decir, ganaste tú, ella amareló, ella perdió, apocopó. A veces hasta es una ofensa. Tú eres un apocopado, por ser una amarelona que desiste, no eres. Lo contrario es determinado, apocopado. Se utiliza en la práctica eso. Oye, el enamorado de Susana es un apocopado. ¿Qué dije con eso? O sea, es uno que amarela, un poco cobarde. Por eso, a poco